Muy buenos días, tardes, noches. Donde quiera que se encuentren, les presento Mujeres del pasado, agentes del presente, por Marixa Martínez Mejía. Este libro inicia con los orígenes de la vida, con el Génesis, un estudio humano con contexto histórico y con identidad teológica que nace de una promesa de vida. Cuando la abuelita materna cumplió 100 años, le celebramos su cumpleaños, estábamos con mi hija, mi hijo, nuestros hijos, nuestra familia. Ella en privado me dijo, hijita, háblele a su hija sobre la vida. No fue el momento para preguntarle a qué se refería. Y luego los meses pasaron tan rápido y la vida se la llevó. Y siempre me quedé con esa pregunta. ¿Qué habrá querido decir la abuelita? Háblele a la hija sobre la vida. Pues este estudio nace sobre esa inquietud personal que tuve desde que estudié estudio de la mujer y teología. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para nosotros como hermanas mujeres? Que muchas veces estamos relegadas al silencio, a la lucha diaria por sobrevivir. Y en el caso de las mujeres de la vida, del Génesis, para dejar un legado, para sostener un legado. Y por eso estudié 13 mujeres de la Biblia en el contexto histórico, cultural, teológico y de identidad. Pasó el tiempo, pasaron los años, pasó una década, hasta que un día me enfermé, sentí que casi me moría y dije, no puedo dejar ese estudio en la computadora, tengo que hacer algo con él. Y empecé un análisis, cómo desarrollarlo. Empecé con traducir 6 mujeres del Génesis para luego irlo desarrollando poco a poco hasta completar el proyecto de las 13 mujeres. Así que vamos por la primera parte. Génesis, escogí a Eva, como sabemos todos, la mujer, la compañera que Dios escogió y creó para Adán, Agar, la sierva esclava que se convirtió en la concubina de Sara, en la familia de Sara y Abraham para darles un hijo, una descendencia. Terminó teniendo una experiencia maravillosa y una supervivencia de vida muy simbólica que vale la pena estudiar. Rebeca, esposa escogida para Isaac, continuar su linaje y por propia decisión aceptó y se convirtió en una matriarca muy decisiva en la historia del pueblo de Israel. La continuidad con Raquel, segunda esposa de Jacob, es una figura de perseverancia muy interesante de estudiar y un drama entre dos hermanas por el amor de un mismo hombre. Tamar es la viuda que 2 veces pierde a sus esposos, los cuales no cumplen con el linaje y la descendencia de darle un hijo. Y ella, de una forma muy no convencional, decide tomar riendas al asunto y termina siendo parte del linaje de la tribu de Israel. Muy interesante también cómo fue que ella llegó a ser parte de esta gran nación. Y Asenat se convierte por decisión del faraón en la esposa de José y se forma entre ella una culturación entre puentes, entre dos culturas, entre la egipcia y la hebrea. Y su desarrollo de la historia es muy interesante, aunque hay muy poco en la Biblia sobre ella y muy pocos estudios, pero los que hay son fascinantes. ¿Cómo nace ahora el proceso de este libro? Batallamos en este momento con que las personas lean.
especialmente la Biblia. Nos hemos cada vez inclinado más a leer en forma electrónica, en forma digital, en una tableta, en un celular, y poco de coger un libro o una Biblia, pasar sus páginas, estudiarlas y disfrutarlas. Así que haciendo un análisis de los cambios sociales, culturales que estamos viviendo al entrar al 2020 y ya casi 5 años que han pasado, donde el proceso de inteligencia artificial ha tomado vuelo y rápidamente ha convertido muchos trabajos en desplazados, como lo ocurrió con la industrialización y las máquinas. Y así ocurrió después de la pandemia. Muchas editoriales cerraron, muchos diseñadores gráficos decidieron seguir con otros trabajos. Así que perdí mis dos editores, la persona que me diseñaba las portadas, y no quería que este trabajo quedara sin concluir. Me enfermé en el 2025, a finales del 2025 me puse muy malita, me dio una tremenda bronquitis que casi se convierte en una neumonía. Y en esos días de estar tan enferma dije, déjame sacar este libro a la luz. Pues vamos a usar la inteligencia artificial y vamos a aprender a usar esto y saber en qué es que nos estamos metiendo. Y realmente me he quedado sorprendida. Trabajé con un editor artificial que me ayudó a desarrollar un trabajo enormemente lindo. Aprendí increíblemente sobre el proceso, y estoy fascinada realmente cómo el hombre ha logrado crear una tecnología tan increíble con un potencial tan espantosamente grande, pero a la misma vez en el que se le tiene que parar y crear unos parámetros de ética, de reglas, porque si no nos vamos a consumir, nuestro cerebro deja de pensar y vamos a usar solo la inteligencia artificial para desarrollar nuestras ideas. En el libro dedico exclusivamente una parte sobre este proceso y sobre el tema de la inteligencia artificial. Es como un apéndice agregado al estudio, porque creo que es muy importante que le pongamos atención a cómo estamos usando la inteligencia artificial y dónde debemos parar y cómo sí la podemos usar. Así que les presento el trabajo que mi chatbot editorial ha creado. Dándole el prólogo, la introducción y la conclusión, generé una iconografía de lo que es el trabajo que estoy presentando. Me quedé maravillada con el diseño de las 6 mujeres, del pasado, los colores. Todo generaba lo que es realmente el trabajo que he hecho. Algo sutil, algo suave de digerir, algo suave de leer, algo hermoso para analizar, para reflexionar. Y bueno, todo lo demás lo hice con las plataformas de Barnes Noble y Amazon, de sus convertidores gráficos de portadas, textos y demás. Y ya está disponible en esas dos plataformas, Barnes Noble y Amazon. Pueden visitar mi website, luzdelmes.com, y escoger el lugar que deseen conseguirlo. Pero les cuento que este bebé de papel número 12 nació con fuerza, porque como primicia les cuento que lo presenté a la universidad donde trabajo, Catholic International University, como simplemente una conversación en la que terminó en un análisis de si este libro podía convertirse en un currículum educativo para educación continua. Y efectivamente, esta es la iconografía de lo que es el libro en estudio.
los temas que se tocan, lo que se abarca a nivel histórico, cultural, teológico y cómo se desarrolla. Así que para el verano tendremos Mujeres del pasado, agentes del presente, como un texto de estudio, Mujeres del Génesis y Teología Aplicada. Ahora, ¿cuál es la reflexión de este libro? Después de cada capítulo hay una reflexión, hay un espejo de identidad en el que se hacen unas preguntas sobre lo que se estudió, sobre el capítulo que se estudió. Pero el objetivo principal es este, tres: ver cuál es mi génesis, a quién me parezco al leer la historia de estas mujeres del Génesis y qué enseñanzas me dejan para mi vida hoy. La primera, como ustedes ven, Génesis está en minúscula, porque cuando pregunto cuál es mi Génesis, se está refiriendo no al libro del Génesis, sino a su Génesis, al origen de su vida, de su familia, de su cultura, de su religión, de sus padres, sus abuelos, el lugar donde nació y el lugar donde se encuentra ahora. Y al leer cada una de estas historias, hay una pregunta y una invitación de cómo estas historias tal vez han moldeado nuestra historia y qué nos deja para la vida. Así que en breve, mujeres del Génesis, agentes del presente, pasado con presente, mujeres de ayer y de hoy, mujeres que nos dejaron un legado, mujeres que influencian nuestro presente. Gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, por favor, envíenos sus preguntas a hazeleyes@luzdelmes.com y pueden escanear el libro y comprarlo en el lugar de su preferencia. Gracias por acompañarnos. Bendiciones e inspiración con mujeres del pasado, agentes del presente. Soy Marixa Martínez Mejía, colombiana y radicada en la Florida.